puse mi atuendo de predicador. Gracias a Dios. Este día, hermanos, nos unimos a las miles de iglesias evangélicas que celebran la Reforma Protestante. Cada año hablamos de eso y no quisiéramos dejar de hacerlo, y por lo mismo sabemos que no estamos hablando siempre de estas cosas. Parece algo muy lejano, o quizá pensamos en algo que no es, que hablamos de reforma. Pero bueno, es bueno recordar nuestra herencia y cómo la iglesia del Señor ha permanecido a través de los tiempos. Amén. Entonces, un poquito de historia, hermanos. ¿Quién le gusta la historia? Ya sé que casi a nadie, pero a mí me fascina. Solamente déjame decirle algo, unas frases en cuanto al entorno, lo que ha pasado con la iglesia de Cristo en estos 2000 y cacho de años. El Señor le vino y reunió a sus discípulos, Él fue al Padre y descendió el Espíritu Santo y llegó para quedarse, y se formó la iglesia cristiana. La primera iglesia estuvo en Jerusalén, tenía 12 apóstoles y luego 7 diáconos. Bueno, se fueron dispersando, a veces por persecución o a veces por viajes, e iglesias se fueron formando por muchas partes alrededor de Jerusalén. Y la siguiente iglesia grande o importante, ya que estaba en una ciudad muy importante en el Imperio Romano, Antioquía, se formó, y ahí llegaron a haber 5 profetas y maestros, y uno de ellos era Pablo. Y el Espíritu Santo dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he mandado. Y salieron a evangelizar por todas partes. Y así es, su historia está en el libro de los Hechos. También el resto de los apóstoles no tenemos su historia, pero también hicieron lo propio. La tradición dice que Tomás fue a la India, Santiago a España y no sé, a muchos lugares. Seguramente así pasó. Al paso del tiempo fueron surgiendo iglesias, y de entre todas ellas, seguramente porque estaba en una ciudad muy importante, la iglesia de Roma fue tomando preeminencia y empezó alrededor a tener más influencia, más poder, más dominio, y poco a poco llegó a ser así. Del siglo VIII al siglo X más o menos fue que iba creciendo el poder de la iglesia, a influencia, quiero decirlo, influencia de la iglesia de Roma, pero había iglesias importantes. Ya para ese entonces estaba otra ciudad muy importante que era Constantinopla, y ahí había una iglesia muy importante también, en otras ciudades también. Pero en el año 1054 hubo una ruptura muy fuerte, y de ahí surgió la iglesia católica, y que es en Europa Occidental, y la iglesia ortodoxa en Europa Oriental, en Rumania, Bulgaria, Rusia y en países del cercano Oriente, hermanos, y allí están estas iglesias hasta ahora. ¿Sí? En 1517, Martín Lutero clavó en una iglesia un manifiesto, las 95 tesis, en las cuales él, como buen líder de la iglesia católica, decía: he notado algunas cosas, ojalá que tomáramos en cuenta esto. Estoy diciendo con mis palabras en forma muy breve. Ojalá que tomaran en cuenta esto para que se reforme la iglesia. Y ciertamente él no fue el primero ni el único, sino que a través de los tiempos siempre ha habido personas que han querido pedir a Dios por sanidad, por pureza en las costumbres en la iglesia, y siempre, como en cada iglesia está formada por seres humanos, siempre hay conflictos, siempre hay deslizamientos de la doctrina cristiana, en lo central que hay que creer, y eso notaban algunos, y finalmente Lutero hizo esto. Pero ahí ya hubo, hermanos, una gran ruptura
y que es lo que conocemos como la Reforma Protestante. Lutero en 1517 se tomó esta fecha como ahí está, y ya tuvo mucho apoyo en el norte de Alemania principalmente, y finalmente la Iglesia Católica se reunió en el Concilio de Trento entre 1545 y 1563, y ahí determinaron cosas en respuesta a la Reforma Protestante, y ahí inevitablemente surgió otra gran ruptura, y contamos que ahí surgieron las iglesias evangélicas, ahí surgieron las iglesias luterana, bautista, presbiteriana, reformada, todo el resto de iglesias evangélicas, y ya la Iglesia Católica, ya tomando esta llamada de atención, por así decirlo, pero reiteró lo que creía, y esta iglesia se quedó con estas cosas, reafirmando que en la Eucaristía, o sea, en la Santa Cena, está la presencia real y es sacrificio de Cristo. Nosotros decimos que Cristo fue solo una vez a la cruz a dar ese sacrificio, y Él nos pidió que en la Santa Cena recordáramos, pero sigue siendo pan y sigue siendo vino. En la Iglesia Católica se quedó con la veneración de María y los santos. Nosotros como evangélicos respetamos o admiramos o escuchamos los buenos ejemplos de todas estas personas, pero solamente se queda ahí. Y otra cosa, que la palabra de Dios y la tradición apostólica son la autoridad máxima. Nosotros decimos que la palabra de Dios es la autoridad máxima. De tal manera que si hubiera alguna discrepancia entre la tradición y la palabra, es la palabra de Dios la que es nuestra guía y práctica. Y la tradición, como cualquier libro o apostolado de cualquier persona, cualquier ser humano, son cosas que podemos leer y poder sacar cosas buenas, pero solamente eso. Otra cosa, el rito latino, o sea, el rito romano, por consiguiente, en el idioma latín, es el que debe ser seguido por todos. Entonces, todas las iglesias de las regiones tuvieron que acoplarse a la forma de hacer las misas o cultos conforme lo hacían en Roma y en su idioma. Hasta 1962, en el Concilio Vaticano II, en la Iglesia Católica, se habló de que cada lugar, cada país, celebraba la misa en su propio idioma. Bueno, eso sí se ha cambiado un poquito. Ellos se quedaron también con el celibato sacerdotal, o sea que piden, o es requisito para que alguien sea sacerdote o dedicado a Dios, que sea soltero, que sea sin casar. Y ellos confirmaron que la salvación es por la fe y por las obras. Nosotros decimos que la salvación es por fe y que las obras demuestran esta salvación. Bueno, la Iglesia Reformada, la Iglesia Evangélica en general, hizo estos 5 postulados, hermanos, para tratar de hacerlo de forma más sencilla y que difundiera en todas partes, y se le conoce como los 5 solas de la Reforma. Está solo la Escritura, solo Cristo salva, solo es por la gracia, solo por la fe y solo a Dios la gloria. Número 1, solo la Escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Y en esos tiempos era muy importante que se estableciera esta verdad, ya que parte de lo que había en pugna, hermanos, en ese entonces, es que había venta de indulgencias para sacar a las almas del purgatorio. Aún la misma Iglesia Ortodoxa, que partió o se dividió en 1054, o sea, 500 años antes, ellos también dicen, no hay sustento en la palabra de Dios para hablar acerca de esto. Entonces nos quedamos solamente con la palabra. Número 2, solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Hay otras religiones, allá están ellos,
Pero nosotros como cristianos sabemos que solamente en Cristo hay salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Solo por gracia. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por lo tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Entonces, por más que nosotros pensemos en ofrecerle algo al Señor, o portarnos bien, o poner las obras, hay que empezar, hermanos, con que esto es un regalo que Dios dio. Dios se acercó. En el Salmo 40 dice, Él me sacó del lodo cenagoso y me puso mis pies sobre peña. Entonces, la imagen es así, o sea, el Señor viene y estamos allá en el lodo y el Señor nos saca. No nosotros saltábamos para salir de ese lodo cenagoso, por decirlo así, hablando del Salmo 40. Solo por la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, el amado del cielo, Él, Dios y hombre, fue a la cruz y su sacrificio es suficiente. Y eso es bueno para nosotros, nuestra humanidad, que piensa que si me das, te tengo que dar, porque si doy, tengo que recibir algo a cambio. Piensa, pues Dios me salvó, dicen, pero yo he sido muy malo, y quedamos ahí queriendo agregar cosas, y a veces hasta lo decimos, pero, hermanos, es solo por la fe, solo por creer que Él, no hay nada que se le pueda agregar. Si vamos a pensar en esto, si pensamos que hay que decirle, o Señor, te acaba de poner algo, es como si dijéramos, es que no es suficiente lo que Dios hizo. Y el sacrificio de Cristo, hermanos, es suficiente, hecho una sola vez y para siempre. Amén. Y solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Y tiempo nos faltaría, hermanos, para comprender su amor, que en las epístolas del apóstol nos dice continuamente, pido que su sabiduría en el conocimiento del amor de Dios crezca, para que lleguen a comprender algo que es incomprensible en esta vida, conocer su amor, saber cómo es que la palabra habla de la ira de Dios, que habla de su misericordia, de cómo creó todas las cosas. De eso habla la palabra, hermanos, de Dios en su creación y después en nuestra rebelión, cómo nos salva y cómo nos va a restaurar finalmente en aquel día. Tiempo nos faltaría para conocer las grandezas de Dios. No hay tiempo para compartir esto con otras personas o criaturas. En Dios somos suficientes. Amén. Estos son los postulados de la Reforma y que este domingo o el anterior o el que sigue, o a veces en semanas o el mes, se habla, hermanos, y hay que darle gracias a Dios porque su iglesia está buscando regresar. Antes ha habido búsquedas de regresar al centro. Por ejemplo, en las Escrituras, Pablo, dice en Gálatas, tuvo que exhortar fuertemente a Pedro porque se estaba deslizando de la verdad del Evangelio. Y ya vemos que incluso en Pedro, ya siendo el gran apóstol Pedro, estaba flaqueando y pensando que tenía que guardarse en su comportamiento o en actitudes para mantenerse en la salvación. Por eso Pablo lo exhorta fuertemente y delante de todos para que quedara claro que no era por las costumbres que estaba teniendo temor Pedro de continuar delante de los judíos. Eso está en Gálatas, lo puede leer. Sino que
Todos tenemos entrada ante el Padre por la salvación en Cristo Jesús. Siempre, a través del tiempo, necesita la Iglesia regresar, tanto en forma institucional. La Iglesia es la Iglesia universal, hermanos. No hay cabeza, solamente Cristo es su cabeza. Pero las iglesias locales o en las uniones de iglesias en denominaciones, instituciones o como sea la organización, necesita estar continuamente entregada a Cristo, escuchando su palabra, y cuando tengan tiempos en que saben que están deslizándose, están pecando, están mal, arrepentirse y regresar al centro. No se trata de creer en esto solamente, sino en tener una vida que manifiesta que creemos en estas cosas. Solo la Escritura significa que la Biblia es la guía de nuestra vida. En aquellos tiempos era luchar contra la supremacía compartida con la tradición. Ahora es zafarnos de doctrinas de hombres y tener la sabiduría para mantener nuestras costumbres o estilos de vida solo en la palabra. Amén. Es privilegiar nuestra vida cristiana en su palabra y no en pensamientos de personas, incluso líderes de iglesia. Hay escritores, Calvino, Wesley, Keller últimamente, John Piper, el que sea que les guste, son personas que hagan de cuenta que están dando predicación y después escriben lo que dijeron. Al ser hechas por seres humanos, tienen muchas cosas buenas y hay unas cosas que no se aplican en alguna circunstancia, o simplemente hablaron desde su propio corazón, y debemos estar listos a aplicar, escudriñando todo y reteniendo lo bueno. Amén. Solo Cristo significa que Él es quien nos da la salvación y es el único que nos da todas las cosas. Es sentirnos salvados, hermanos, y estar plenos en Él, no en nuestras posesiones, personas o cosas. Decir que solamente es Cristo la fuente de la salvación, no solamente al creer en un principio, sino que en nuestra vida dependamos de Cristo. No es si tenemos o no tenemos, si somos guapos o no, gordos, flacos, altos, bajos, sabios o ignorantes. Lo que nos da la identidad es Cristo, hermanos. Decir que solo por gracia significa que Él se nos da porque Él quiso acercarse a nosotros gratuitamente. Muchas veces pensamos, nosotros yo creo que esto ya perdí mi salvación, ya no me van a querer, ya no puedo mirarle a los ojos a nadie. Esos son pensamientos nuestros, pero hemos de ver, hermanos, al Señor, que con amor nos amó tanto que aún siendo pecadores, murió por nosotros, está por nosotros, y Él nos ha prometido que va a completar esa buena obra, hermanos. Él es el buen Padre al que podemos acudir, y Él, por su grande amor, amén, podemos seguir adelante. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Es tener una vida en gratitud, de confianza. Decir que solo por fe significa que nuestra salvación y nuestra vida dependen de Cristo, no de nuestros esfuerzos. Dios no es nuestro deudor, hermanos. Dios es el que nos provee. De tal forma que ahora, como cristianos, que Él está ahí con tantas promesas en la palabra de Dios, es un hecho. Tenemos que obedecer su palabra y tener buenas obras, pero eso es porque Él nos ha dado todas las cosas, no al revés. No podemos decir, Señor, te ofrezco esto si me das esto, sino porque eres bueno, te ofrezco esto. Amén, hermanos. Y solo a Dios la gloria significa que nuestro tiempo y gozo vienen por estar en Él. Si tenemos tristeza es por fallarle a Él. Y si tenemos gozo es porque que el gozo sea el verdadero, el que llena nuestra vida, porque estamos con Él. Nuestro corazón es de Él, no de personas o cosas. En la antigüedad había otros dioses, imágenes, estatuas. Ya no está eso.
Pero las personas iban a buscar a esto o al sol, a la luna, para buscar estar bien, para tener una esperanza en algo. Ya no está eso. Ya no tenemos que luchar con pedirle a dioses extraños. Pero sí puede haber personas, cosas o metas que nos quitan el sueño. Y solamente Dios es el que debe, por decirlo así, quitarnos el sueño. Podemos decir que solamente si tengo esto voy a ser feliz. No, porque soy en Cristo, soy feliz. Me quitaron esto porque estamos sumidos en la desesperación. No debe ser así. En todo caso, Señor, he pecado contra ti, perdóname. Que la tristeza sea porque le fallamos a Él, y que el gozo sea porque Él nos da las cosas. Todas esas cosas, hermanos, que pueden estar tomando lugar de aquellos tiempos, aquellos ídolos, deben tomar su lugar. Y podemos disfrutar todas las cosas, pero en su lugar. Primero es nuestro Señor. Y en estos días, hermanos, siguiendo esta guía, debemos de seguir la palabra. Todas las cosas que hagamos en la iglesia tienen que venir de su palabra. Amén. Es muy importante. Por eso muchas cosas podemos hacerlas o no hacerlas. Por ejemplo, nosotros hablamos de la salvación de Cristo, y las costumbres últimamente en la iglesia cristiana es: levante la mano el que quiere creer en Cristo y pase al frente. Es una costumbre. En la Biblia Él dice: sígueme, arrepiéntete, cambia tu forma de pensar, escucha la palabra, crece en Cristo. Por eso nosotros, si se da cuenta, no todo el tiempo estamos dependiendo de hacer llamamientos para que la gente levante la mano y pase al frente, aunque es bueno, es una costumbre. Sin embargo, estamos viniendo cada día, hermanos, para que escuchemos la palabra, y esas cosas nos van cambiando día con día. Y finalmente podemos estar platicando con una persona, conversando de la palabra de Dios y tomando en claro: a ver, ¿crees en Dios? Pues sí. ¿Crees que Él es salvación porque te leí este texto? Sí. ¿Quieres decir que Él? Y así tranquilamente de uno a uno. O quizá no se escucha un llamamiento, pero alguien dice: Señor, yo quiero tener eso. Yo quiero creer en ti. Y es un creyente. Sí, hermanos, y gozar de su palabra. En estos tiempos que está de moda en el calendario el Halloween, muchos cristianos se pelean con el Halloween y diciendo tantas y tantas cosas. Nosotros optamos por ignorar totalmente, y solamente lo digo como ejemplo de esto, lo ignoramos totalmente, porque el mal no solamente está el 31 de octubre, todos los días. El mal son demonios que se le meten a las personas y son terroríficas. El mal es que la gente niegue al Señor, que siga en sus pecados, provocar discordias, llenar de mentira. Nosotros, para contrarrestar esto, vamos a hablar la verdad, vamos a hablar la palabra de Dios, y en vez de hablar a quién no seguir, mejor vamos a hablar mucho a quién sí seguir, porque su palabra es. No sé si sabían, pero en el Antiguo Testamento prácticamente no se menciona ni siquiera al enemigo, y hay mucha influencia, muchas cosas en la iglesia evangélica en la actualidad. Nosotros, por un lado, estos festejos o tratar de contrarrestarlos, lo ignoramos, y cuando hay una cosa así en medio o quiere estar en contra, decimos: Señor, que seas levantado y que huyan de tu presencia tus enemigos. Nosotros no tenemos que pelearnos en eso. Dice la palabra que tenemos lucha contra sangre, no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? Contra huestes de maldad. Sí, eso dice Efesios en el último capítulo, pero en el primer capítulo dice que nuestro Señor Jesucristo murió,
y resucitó y está sentado a la diestra del Padre y está sobre todo potencia, poder, potestad y lo que sea, y está en la iglesia. Entonces cuando digamos que hay una lucha, sí está la lucha, pero nuestra vida, el capitán es Cristo y está con nosotros. ¿Para qué salirnos de la formación y tratar de pelear cuando tenemos al general, al ganador? Y eso es cuando acudimos todo el tiempo, hermanos, a las Escrituras. A través del tiempo ha surgido, por ejemplo, la risa santa, que fue tan famoso hace muchos años, y la gente decía, es que dice que me dará alegría, pero es que no dice allí que lo pongamos en nuestras reuniones o en nuestros cultos. Él nos dice que obedezcamos su palabra, que crezcamos en Él, que busquemos el bien de los demás. Esas cosas no las vamos a tener, porque no son, hablando de la risa santa u otras cosas formidables de la espiritualidad, porque Él nos ha dado su palabra, su Espíritu Santo, para guiar nuestra vida, hermanos. Lo que Él sí nos dice mucho es, vivan una vida en abundancia, vivan por sus casas, sean buenos creyentes, congréguense, y estamos obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, por favor. En esta oración voy a mencionar estas 5 cosas, hermanos, brevemente, y síganme con su oración para declarar nuestra confianza en Él. Amén. Dios, gracias por tu palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dijiste, Señor. En mi corazón están tus dichos para no pecar contra ti. Señor, gracias porque en la antigüedad persiguían a la gente por leer la Biblia. Ahora nadie nos persigue, pero pareciera que necesitarían perseguirnos para leer la Biblia. Dios, gracias por tu palabra que está a nuestro alcance y cerca de nuestro corazón. Señor, recuérdanos tu palabra como lo has prometido por el poder del Espíritu Santo en el momento necesario, oportuno. Y para que nuestra fe no esté en ideologías, en personas, en nada, sino en ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, bendito Señor y Salvador Jesucristo, porque con tu amor nos has acercado al Padre. Gracias, Señor, porque enviaste profetas, pero después Cristo mismo vino a nosotros a traernos vida y salvación. Gracias, Cristo, por tu salvación, porque me has encontrado y te he respondido que sí, ahora soy tu hijo y estoy en un lugar rodeado de hermanos, también hijos tuyos. Gracias, Dios. Gracias por tu bendita gracia, Señor. Tu gracia nos seguirá, nos rodea todos los días de nuestras vidas. Nos caemos, tú nos levantas. Crecemos, tú nos das, nos infundes el aliento para que todo y por todo sea por tu gran obra, por tu gran amor, y te adoramos y te agradecemos, Señor. Gracias porque nos has dado también el responderte a ti, porque sabemos que no depende de nuestras obras, ni de pagar, ni de hacer, ni de creer en una fórmula exacta, sino que en nuestro corazón surja ese pensamiento, ese anhelo de creer en ti para salvación, Señor. Y solamente para ti es la gloria, Señor. No a nosotros la gloria, no a otras personas que pueden darnos buenos consejos, o la vida de la antigüedad de aquellas buenas personas, aquellos llamados santos. Gracias por sus vidas y porque podemos aprender de ellos, pero también necesitaron tu salvación y creemos que están gozando de tu presencia y glorificándote a ti, porque solamente para ti es la gloria. Señor, haznos conscientes de esta herencia, no para provocar división, sino para provocar siempre lazos y puentes para que hablemos, incluso sin meter pugnas o ni siquiera hablar de estas cosas, sino hablar de tu palabra, darte a ti la gloria,
hablar de Cristo como nuestra salvación y que es solamente por tu gracia y por fe. Gracias, Señor y Salvador Jesucristo. Amén.